el bagaje cultural que hay detrás del Día de los Muertos en un sincretismo entre algunas culturas nórdicas, algunas latinas que nos llevan a esta celebración. Y Vidore, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, mija querida? Hola, papacito, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya es viernes, es emocionante, sobre todo cuando se acercan este tipo de festividades donde los niños le dan, pero hilo suelto a la emoción y a la diversión. Y yo creo que muchos de los papás que nos escuchan en este momento se van a quedar con las ganas de sacar a sus hijos a pedir el Halloween, ¿no? Yo por lo pronto sí, y tal fue mi necesidad que yo decidí hacer una reunión chiquita aquí en la casa con un poquito de sus amigos para no perder las tradiciones, porque todo tiene un origen, todo tiene un sentido y hay que de alguna manera conmemorarlo. Se cree que estas festividades de Halloween en especial son bastante tétricas, pero en realidad no lo son, tienen un origen precioso y se remonta a la época de los druidas celtas, en donde tenían celebraciones mortuorias increíbles. Sé que hay quienes dicen, ay, ¿cómo podemos celebrar este tipo de fiestas oscurantistas? Pero pues, es que son muy divertidas, hay que ser honestos. El ser humano siempre le ha rendido culto a los muertos. México aún alberga una de las tradiciones más hermosas del planeta, pero bueno, en específico de pedir dulces se remonta a los druidas, como les decía, al final de octubre, pues se reunían para festejar a todas las almas que habían logrado traspasar el inframundo. Parte de la tradición celta ocupaba estos rituales con manzanas para rendirle tributo a la fertilidad. Y bueno, ustedes saben que la manzana es todo un tema, pero con el fin de sintetizarlo fue el primer dulce pecado de la historia. Y como lo diría Spartacus, dulces sanos. Durante el chamán, los celtas se reunían alrededor de hogueras, que es el principio del hogar, para ahuyentar a las almas perdidas y preparaban unos banquetes increíbles donde consideraban también darles de comer igualito que en México. No creo que tenga que dar mucha explicación al respecto. Según sus tradiciones, pues los espíritus enojados o indeseados se calmaban cuando les dabas algo de comer, una tradición de la cual pues también hay o forma parte el tema de los sacrificios. Pero bueno, al pasar de los años, la reunión en torno a las hogueras empezó a ser mucho más divertida y ya la gente pues se disfrazaba de fantasmas, de demonios, de cualquier otro tipo de criaturas malévolas para hacer referencia a la muerte y hacían sus payasadas, ¿no? Además de que intercambiaban comida por bebida, pues les convenía, y te doy esto, comidita, y dame algo de tomar. Y en el siglo IX, el cristianismo ya había llegado a tierras celtas y se fueron mezclando todo tipo de ritos y justamente estas son las tradiciones que llegan a América bajo el legado de los Pilgrims de Inglaterra. Y aquí tenemos que entender un poco de las circunstancias de esta migración. Cuando llega a territorio americano, el hábito a la par. Ok, cuando llegan los Pilgrims, quiero como hacer una reflexión breve. Llevaban meses viajando en unos barcos de madera y obviamente todo lo que traían de reservas para comer las consumieron en los barcos. Cuando llegan a tierras firmes van, apartan su pedacito de tierra, como ustedes saben, siembran y durante este periodo estaban esperando a que sus cultivos dieran fruto. Y por esta razón, los migrantes que le apostaron a las riquezas estadounidenses atravesaron por la escasez y como en todo, ¿no? Pues había unos que tenían más que otros. Y no necesariamente que fueran más ricos, para nada, sino que tenían un poco más que los otros o ya habían cosechado. Entonces los que tenían menos aprovechaban este día para pedir pasteles, iban de puerta en puerta y pedían esto, pasteles para el alma, así lo solicitaban. Y entonces el intercambio era, tú me das un pastel y yo rezo por ti. Y entonces el origen es bastante dulce, es muy noble. A este intercambio en aquel entonces se le conocía como souling. Y cuando esta práctica la retoman los niños en lugar de rezar por las personas que les daban de comer, les cantaban o les recitaban algún poema. Esto a cambio de un dulce que generalmente en aquellos tiempos eran nueces o frutos secos. Y bueno, como ustedes saben, la sociedad americana es una civilización que se rige con una base heroica, ¿no? Y así como pasó con George Floyd, también pasó con un señor llamado Guy Fawkes. Esto a mediados del siglo XIX, cuando llega
otro tanto de migrantes que huían de la hambruna europea de aquel entonces, y ellos trajeron la experiencia que habían vivido aquella noche de 1605, cuando Guy Fawkes, con otro grupo de rebeldes, lo que intentaron era matar al rey Jacobo I de Inglaterra y Sexto de Escocia, que era protestante. Pues ellos querían un rey católico, ¿no? Y el chiste es que la pólvora que tenían ahí dispuesta para matar al rey no lo mató, solamente retomó el principio del Halloween, que fue una hoguera que era un tributo hacia los celtas. Y para 1920, las actividades de Halloween se volvieron ya las preferidas de todos los niños y los alborotadores. Y se colgaron esta bandera, ya sabes, del revuelo y de hacer lo que se les pegaba la gana, y tomó este sentido más violento. Y yo quisiera solamente como hacer una reflexión en que la Gran Depresión exacerbó el problema, porque había nuevamente una escasez. Y fue un poco lo que se vivió también durante el Black Lives Matter, ¿no? Donde se vio una violencia humana en torno a una necesidad o una manifestación que hacía falta. Y con la Segunda Guerra Mundial, producto del raciocinio, pues también las golosinas cesaron por un tiempo, y yo siento que después del coronavirus recuperaremos el origen de las celebraciones celtas, en donde se aprecia el dulce justamente por el rezo, papi. Sí, qué bien. Eso es una mezcla de todo, de religión, de mito, de cultura, de costumbres, de choque incluso, de diferentes formas cosmogónicas de ver no solamente la vida, sino la trascendencia de la vida en la muerte, interpretada de formas paganas y de formas religiosas. Y todo esto hace de este día, noche más bien, de muertos, porque la cosa es la noche, de fantasmas, de espíritus, de luces, de velas, de misticismo, de olores, de copal, de todo esto que hace de estos días en donde se nos hace llegar a un pensamiento: polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, recordar que el origen de ir a pedir dulces era necesidad, y hoy estamos necesitados. Entonces, nada, vamos a endulzar primero que nada nuestros corazones este año que nos toca comer manzanas. Gracias, mija querida.